Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora podría hacerte sentir incómodo. Podría incluso irritarte. Es una declaración que rara vez se atreve a pronunciar en voz alta, una verdad que la historia, a menudo, prefiere maquillar. ¿Estás listo para permitir que se tambaleen tus cimientos, para cuestionar todo lo que creías saber sobre una de las figuras más reverenciadas y aparentemente intachables de la tradición cristiana? Porque hoy, amigo mío, vamos a poner sobre la mesa algo que te obligará a dudar, a reflexionar profundamente sobre la autenticidad de una leyenda. Hoy vamos a atrevernos a sugerir que Santa Clara de Asís fue, para muchos, la mayor hipócrita de la historia de la Iglesia. Sí, has oído bien. No te frotes los ojos, no creas que ha sido un error. Lo he dicho con toda intención. ¿Cómo es posible que una mujer que se convirtió en el mismísimo epítome de la humildad, que predicó la pobreza más absoluta con una fervorosa pasión, que inspiró a legiones de seguidores a despojarse de todo, y si te dijera que, en realidad, vivió rodeada de privilegios, protegida por una red invisible de comodidades que contradecían cada una de sus palabras? ¿O no fue así? Sé que esta idea te golpea con la fuerza de un rayo. Es una verdad incómoda, una disonancia cognitiva que choca con la imagen que tienes grabada de ella. Inmediatamente, una tormenta de preguntas se agolpa en tu mente, ¿verdad? ¿Cómo es humanamente posible que una figura tan pura, tan icónica, tan inmaculada, sea siquiera sospechosa de hipocresía? ¿Qué significa, exactamente, vivir rodeada de privilegios cuando hablamos de una mujer que, supuestamente, renunció a cada posesión terrenal? ¿Acaso las historias que nos han legado a través de los siglos, esas narraciones épicas de sacrificio y devoción, son solo una fachada, un relato edulcorado cuidadosamente construido para ocultar una verdad mucho más cruda, más compleja, quizás, menos inspiradora de lo que querrían que creyésemos? Vas a necesitar respuestas a estas preguntas. Lo sé. Tu mente las exige, las anhela. Y te prometo que te las daré. Pero no todas de golpe. Quiero que esa pregunta inicial, esa semilla de duda, germine y crezca en tu conciencia, que te pique la curiosidad de tal manera que no puedas, bajo ninguna circunstancia, apartar la mirada de esta pantalla. Quiero que necesites desentrañar este misterio. Piénsalo por un instante. Cuando invocas la imagen de Santa Clara en tu mente, ¿qué es lo primero que se materializa ante tus ojos? Ves a una mujer descalza, con una túnica tosca y remendada, sus manos encallecidas por el trabajo y el servicio, compartiendo el último mendrugo de pan con los más desfavorecidos, viviendo en una miseria voluntaria que la iguala a los más pobres entre los pobres. Esa es la imagen que la tradición nos ha vendido, la imagen de la santa que, con una determinación férrea, abandonó el lujo más exasperante por la pura y simple fe. Pero permíteme, mi amigo, susurrarte un pequeño dato, una minúscula pincelada de realidad que, quizás, comience a resquebrajar esa pátina de perfección que envuelve a la figura de Clara. Ella no nació en un establo humilde, como otras figuras religiosas. No. Ni siquiera en una choza de barro en un pueblo perdido. Clara nació en el seno de una de las familias más influyentes, más poderosas y más adineradas de toda Asís. Su padre, Favarone o Freduccio, no era un simple comerciante, era un caballero, un noble de alcurnia, un hombre rico y poderoso con extensas propiedades, vastas extensiones de tierra, una posición social que pocos podían siquiera soñar con alcanzar y una influencia política que se extendía mucho más allá de los muros de su ciudad. Imagina, si te atreves, la opulencia de su hogar. Los techos altos, los tapices que adornaban las paredes, la suavidad de las telas más finas en su ropa, la abundancia de manjares exquisitos en su mesa, los sirvientes que atendían cada uno de sus deseos, las conexiones políticas que abrían todas las puertas, el respeto y el temor que su apellido infundía en cada rincón de la sociedad asisana de la época. Ella, Clara, era la primogénita, la hija mayor, la joya de la corona de la familia Ofreduccio. Estaba destinada, desde su nacimiento, a un matrimonio ventajoso, una unión que no solo aseguraría sino que expandiría aún más el poder, la riqueza y el prestigio de su linaje. No era una campesina pobre.
No era una mendiga de nacimiento. Ella era, indudablemente, parte de la élite del establishment medieval. Pertenecía al círculo más exclusivo. Y aquí es donde la paradoja se vuelve estridente, donde la contradicción comienza a chirriar de forma insoportable. ¿Cómo es que una mujer nacida en cuna de oro, que creció y se desarrolló rodeada de lujos y comodidades inimaginables para la gran mayoría de la población, puede ser al mismo tiempo la encarnación misma de la pobreza absoluta? ¿O acaso esa proclamada renuncia, esa dramática huida de su hogar, fue en realidad un acto de rebeldía adolescente, un capricho impulsivo de una niña rica que se aburría de la vida preestablecida? O quizás, y esto es aún más perturbador, fue una forma de buscar una notoriedad diferente, una santidad que, si bien era espiritual, seguía siendo igual de exclusiva, igual de privilegiada, pero bajo una nueva máscara? Quizás su pobreza, esa pobreza tan idealizada, fue, en el fondo, un privilegio en sí mismo, el privilegio de elegir no tener nada, el lujo de poder desprenderse de las posesiones materiales sabiendo, en lo más profundo de su ser, que si las cosas se ponían realmente difíciles, si el rigor de su elección se volvía insoportable, siempre tendría una red de seguridad, una familia poderosa a la que acudir, aunque ella, públicamente, dijera que jamás lo haría. ¿Puedes vislumbrar la finísima línea, el abismo que se abre entre la glorificación idealizada y la cruda, incómoda realidad? ¿Estás sintiendo ya esa punzada de duda? Aquí es donde te desafío, con toda la fuerza de mis palabras, a ir más allá de la historia oficial, esa versión pulcra y aséptica que nos han contado durante siglos. Tu mente, lo sé, está ahora mismo plagada de interrogantes, de contradicciones. ¿Cómo diablos encaja esa cuna de oro, ese origen aristocrático, con la imagen de la santa que, se dice, mendigaba su pan y vivía de la caridad? Fue su elección, entonces, una burla cruel para los verdaderos pobres, para aquellos que no tenían la opción de elegir, que nacieron y murieron en la miseria más abyecta sin poder siquiera soñar con una vida diferente, sin poder siquiera elegir la pobreza voluntaria? ¿O acaso el hecho de nacer con todas las bendiciones materiales que uno podría desear te impide ser un verdadero ejemplo de desapego, de sacrificio genuino? ¿Podemos realmente decir que la pobreza es más auténtica si se nace en ella, o es más valiosa si se renuncia a la riqueza para abrazarla? Y si fue precisamente esa renuncia radical a una vida de ensueño, esa ruptura escandalosa con las expectativas de su poderosa familia y de toda la sociedad asisana de su época, lo que la convirtió en una figura tan, pero tan revolucionaria? Piensa por un momento en la magnitud descomunal de su decisión. No solo renunció a la riqueza material, a las joyas, a la ropa fina. Renunció a la seguridad económica, al estatus social, a la protección familiar, incluso a su propia identidad dentro de su prestigioso linaje. Eso, mi amigo, no es poca cosa. Eso es un terremoto personal y social. Considera esto, y te pido que lo hagas con una mente abierta. Podría ser que el verdadero valor de su pobreza no radicara, como se nos ha enseñado, en la miseria física palpable, en el sufrimiento del despojo material, sino en la radicalidad de su elección, en la audacia inaudita de decir no a un mundo que le ofrecía absolutamente todo. ¿Un mundo que la esperaba con los brazos abiertos para otorgarle aún más privilegios? ¿Y si fue precisamente esa renuncia consciente, esa ruptura con todo lo establecido, lo que la convirtió en una figura tan profunda e irremediablemente incomprendida en su propio tiempo, y tan glorificada y, a la vez, tan mitificada en el nuestro? Porque, seamos brutalmente honestos, la idea de una joven noble, de sangre azul y con una fortuna a sus pies, que lo abandona todo por una vida de extrema pobreza voluntaria, es una historia mucho más atractiva, mucho más fácil de digerir y de idealizar, que la de una mujer que quizás tuvo sus propias contradicciones internas, sus propios demonios, sus propios privilegios ocultos bajo el manto intocable de la santidad. Te dejo ahora con estas preguntas resonando en cada fibra de tu ser. Quiero que te las lleves contigo. ¿Fue Clara, al fin y al cabo, una astuta hipócrita que supo manejar su narrativa, o una revolucionaria visionaria que desafió las estructuras de poder de su tiempo?
¿Su pobreza fue un acto de fe inquebrantable y puro, o un privilegio disfrazado, una elección al alcance de muy pocos? La respuesta, te lo aseguro, no es tan simple como parece. No es un sí o un no rotundo. Es un entramado complejo de matices, de luces y sombras. Y para desentrañar este fascinante misterio, para descubrir la verdadera luz que brilló en la pobreza más absoluta, tendrás que adentrarte conmigo, paso a paso, en la enigmática y controvertida historia de esta mujer. Una mujer que, te lo prometo, es mucho más compleja, más apasionante, quizás, mucho más imperfecta de lo que te atreverías a imaginar. Y es precisamente en esa imperfección, en esa humanidad, donde quizás resida su verdadera y más impactante santidad. Continúa conmigo. La imagen que te planteé hace un momento, esa de una Clara de Asís quizás hipócrita, nacida en la opulencia, aún debe resonar en tu cabeza. Y es lógico. Pero ahora, déjame pintarte otro cuadro, uno que desafía aún más la lógica y la razón, y que te forzará a replantearte todo lo que crees entender sobre la voluntad humana y la búsqueda de un propósito. Imagina la escena, la noche de Domingo de Ramos del año 1212. Una noche oscura, perfecta para los amantes, para los ladrones, para los que traman huidas imposibles. Pero esta vez, el fugitivo no es un criminal, ni un enamorado furtivo. Es una joven, de apenas 18 años, vestida con sus mejores ropas, esas que el lujo de su estatus noble le permitía. Ella no está escapando de una prisión, ni de un peligro inminente. Está escapando de su propia vida, de su futuro diseñado meticulosamente por las expectativas de su familia. Visualiza la mansión de los Sofreduccio, en el corazón de Asís. Dormida, silenciosa, solo el murmullo del viento colándose por las ventanas. Ella, Clara, se desliza sigilosamente por los pasillos que conoce como la palma de su mano, esos pasillos que han sido testigos de su infancia dorada, de sus sueños de juventud que ahora parecen tan triviales. Cada paso es un susurro contra el suelo, cada aliento una súplica para no ser descubierta. La puerta del jardín, esa misma puerta que, según la leyenda, estaba milagrosamente abierta, quizás, estratégicamente forzada para su escape, se abre ante ella como un portal a lo desconocido. Y ahí, bajo la luz tenue de la luna, o quizás en la más absoluta oscuridad, corre. Corre lejos del lujo, lejos de la seguridad, lejos de lo que el mundo le decía que debía ser. ¿Puedes sentir la tensión de ese momento? Una joven noble, con cada comodidad material a su disposición, con un matrimonio arreglado que consolidaría aún más su posición social, con sirvientes a su entera disposición, huyendo como una ladrona en la oscuridad de la noche. ¿Qué locura era esta? Era el arrebato de una joven rebelde, cansada de las imposiciones de su época, deseando simplemente romper las cadenas de la tradición? ¿O fue la manifestación de una fe tan radical que eclipsaba cualquier lógica terrenal, empujándola hacia un abismo de incertidumbre por una promesa divina? Te pregunto, sinceramente, ¿hubieras tomado tú esa decisión? ¿Hubieras abandonado un futuro de lujos asegurados, una vida sin preocupaciones, por un camino incierto, por la promesa de la pobreza absoluta? La mayoría de nosotros, si somos honestos, dudaríamos. La mayoría de nosotros buscaríamos una forma de compaginar la fe con la comodidad, la espiritualidad con la seguridad. Pero Clara, en esa noche decisiva, no dudó. O si lo hizo, su determinación fue más fuerte que cualquier miedo. Ella cruzó los campos, quizás con el corazón latiéndole a 1000 por hora, dirigiéndose a una pequeña capilla en las afueras de Asís, la Porciúncula. Ahí, en la penumbra de ese humilde lugar, la esperaba Francisco de Asís. No un príncipe, ni un obispo con todo su boato. Solo un hombre despojado de todo, un loco que hablaba con los pájaros y predicaba un evangelio tan radical que muchos lo consideraban un lunático. Y en ese encuentro, bajo la débil luz de una vela, o quizás en la oscuridad total, Clara de Asís se despojó de sus ropas finas. Esas vestiduras que simbolizaban su riqueza, su linaje, su identidad social. Se las quitó, pieza por pieza, como quien se desprende de una pesada carga. Y a cambio, Francisco le cortó el cabello,
un gesto simbólico de renuncia al mundo, y la vistió con un tosco hábito de lana, la vestidura de los pobres, de los marginados. Un hábito que no solo la cubría, sino que la despojaba de cualquier rastro de su antigua vida. Pero detengámonos aquí un momento. Analicemos la escena con una mirada más crítica, menos romántica. ¿Fue este un acto de humildad pura, o la búsqueda desesperada de algo más que ni la riqueza ni el poder podían ofrecerle? Piensa en ello. Clara no huyó a la miseria de la calle sin un plan. No se lanzó a la indigencia sin un colchón. Tenía un destino, un encuentro preestablecido. Francisco la esperaba. Y si bien se despojó de sus ropas finas, fue para vestir un hábito que, aunque humilde, le otorgaba una nueva identidad, una nueva pertenencia a una orden que ya empezaba a ganar cierto reconocimiento y cierta protección a pesar de su radicalidad. ¿Podríamos argumentar, entonces, que su gran escape fue, en realidad, un sofisticado movimiento estratégico? Una manera de liberarse de las cadenas de su familia, no para abrazar la miseria sin más, sino para ingresar a una nueva familia espiritual que le ofrecía un tipo diferente de poder, el poder moral, el poder de la influencia espiritual, el poder de la pureza percibida. No se trataba de ser una simple mendiga, sino de ser una dama en la pobreza, una figura de autoridad moral en un nuevo orden. Es posible que, en el fondo, Clara buscara liberarse de un tipo de privilegio para abrazar otro, aunque este segundo fuera de naturaleza espiritual y no material. Piénsalo así, ella podría haber donado su fortuna a los pobres mientras vivía en su mansión, ayudando a los necesitados desde su posición de poder. Otros santos lo hicieron. Pero Clara eligió el despojo público, la renuncia visible, el acto teatral de la fuga nocturna. ¿Fue esto un acto de fe inquebrantable, una vocación divina que no podía esperar, o una declaración política, un grito de guerra contra las injusticias y la superficialidad de su época? Una declaración que, al provenir de alguien de su abolengo, tendría un eco mucho mayor, una resonancia que la pobreza anónima jamás lograría. No olvidemos que su fuga no fue un acto aislado. Inmediatamente después de su consagración en la Porciúncula, Clara fue trasladada a un convento benedictino. Sí, un convento. Un lugar de retiro, con monjas, con cierto orden, con comida. No a la calle, no a vivir bajo un puente. ¿Era esto una muestra de que su pobreza inicial estaba, hasta cierto punto, amortiguada por la protección de la Iglesia, por el amparo de instituciones que, a pesar de su propia riqueza, podían ofrecer un refugio a aquellos que abrazaban una vida radical? La radicalidad de su decisión es innegable. Rompió con todas las convenciones sociales de su tiempo. Desafió a su familia, que intentó por todos los medios recuperarla. Se enfrentó a un futuro incierto. Pero la pregunta persiste: ¿fue un acto de pura locura mística, una entrega ciega a una visión divina? ¿O una forma calculada de rebelión, la búsqueda desesperada de algo más, algo que ni la riqueza, ni el poder mundano, ni un matrimonio ventajoso, ni la alta sociedad de Asís podían ofrecerle? Quizás Clara, en su fuero interno, entendió que la verdadera libertad no residía en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de desprenderse de ellos. Que la verdadera riqueza no era el oro, sino la autonomía de su espíritu. Te dejo ahora con esta imagen. La de una joven aristócrata huyendo en la oscuridad. Pregúntate, ¿qué la impulsaba realmente? ¿Fue la locura de una fe desbordada, la rebeldía de una mente brillante, o la búsqueda desesperada de una verdad que solo podía encontrar en el vacío, en la ausencia total de posesiones y expectativas? Esta es la encrucijada, y su respuesta te llevará mucho más allá de lo que esperas. Sigue preguntándote. ¿Has visto la imagen de Clara huyendo en la oscuridad, dejando atrás un futuro de oro? Quizás piensas, bien, ahora sí, la verdadera pobreza. Ahora sí, el despojamiento total. Pero permíteme introducir una nueva capa de complejidad, una sombra que, si la analizas bien, te hará cuestionar si esa luz que buscamos en su pobreza era tan nítida como nos han hecho creer. Porque, a pesar de su dramática huida, de su renuncia pública, la historia de Clara toma un giro que, para algunos,
podría ser la prueba de que su vida nunca estuvo verdaderamente sumergida en la más absoluta desposesión. Después de ese acto de radicalidad en la Porciúncula, donde se despojó de sus ricas vestiduras y adoptó el humilde hábito franciscano, Clara no fue enviada a vivir bajo un puente ni a mendigar en las calles de Asís. No. Francisco, con la sabiduría o la astucia que lo caracterizaba, la llevó a un lugar muy específico, el monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Y, poco después, a la pequeña iglesia de San Damián, que él mismo había restaurado. Piensa en esto, un lugar con un techo, con muros, con un claustro. Un espacio, aunque humilde, que ya estaba protegido, que no era la intemperie. Es decir, aunque ella había huido del lujo de su hogar, no cayó en la desamparo total. Encontró refugio, encontró una estructura. ¿Fue eso pobreza radical o una pobreza que ya venía con un paracaídas? San Damián era un lugar modesto, sin duda. Una iglesia en ruinas que Francisco había reconstruido con sus propias manos y la ayuda de algunos. No era el palacio o freduccio. Eso te lo aseguro. Pero tampoco era la calle. Y allí, en ese espacio reconstruido y resguardado, Clara inició su vida como monja, acompañada pronto por su hermana Catalina, que luego sería Inés, y por otras jóvenes, muchas de ellas, curiosamente, provenientes de familias nobles como la suya. Y aquí es donde la pregunta cobra una fuerza inquietante: ¿realmente vivía Clara en la pobreza más absoluta? ¿O la protección de Francisco, el carisma arrollador de su movimiento y la buena voluntad de algunos donantes, que sin duda veían con buenos ojos el florecimiento de una comunidad de mujeres piadosas, las mantuvieron en una burbuja de pobreza cómoda? Imagina la situación. Sí, no tenían propiedades. Sí, dependían de la caridad. Pero esa caridad, amigo mío, no siempre es un acto de desinterés puro. Francisco era una figura cada vez más influyente. Su movimiento, el de los hermanos menores, estaba ganando adeptos y, con ellos, también cierta legitimidad y apoyo entre la gente. Y la idea de una joven noble como Clara, la hija de Favarone o Freduccio, viviendo en pobreza y siguiendo sus pasos, era un reclamo poderoso. Un imán para la admiración, y sí, para las donaciones. ¿No crees que muchos nobles, quizás incluso parientes lejanos o amigos de su familia, viendo la santidad de estas mujeres, no enviarían pan o ropa o cualquier otra ayuda? No para que vivieran en el lujo, claro, pero tampoco para que murieran de hambre o frío. Se nos dice que Clara y sus hermanas vivían del trabajo de sus manos y de las limosnas. Tejían, cosían, se ocupaban del huerto. Todo muy admirable. Pero, ¿hasta qué punto esa dependencia de la caridad se convertía en una forma, quizás sutil, de subsistir gracias al privilegio de su propia fama creciente? No es lo mismo un mendigo anónimo que una dama pobre protegida por la figura de Francisco. La mirada de la sociedad no es la misma. El trato que recibían, tampoco. Podría ser que, incluso en su más férrea voluntad de pobreza, siempre hubo una red, una pequeña red de seguridad tejida por la piedad y la reputación. Piensa en la génesis de las hermanas Clarisas, o como se les conoció inicialmente, las damas pobres de San Damián. Eran un grupo de mujeres, inicialmente pequeñas, que buscaban vivir según el ideal franciscano de la pobreza. Y la primera y más grande lucha de Clara no fue contra el hambre, sino contra la Iglesia misma. Verás, la Iglesia, en su burocracia y su visión de las órdenes religiosas, no concebía que una comunidad femenina pudiera subsistir sin propiedades, sin ingresos fijos. Era una amenaza a su orden establecido, un desafío a la forma tradicional de entender la vida monástica. Les instaban a aceptar tierras, rentas, bienes. A tener algo que les garantizara la subsistencia, para no ser una carga, para no depender completamente de la incierta caridad. Y aquí es donde Clara se muestra inflexible. Terriblemente terca, diría yo. Ella luchó con uñas y dientes, durante décadas, para obtener lo que llamó el privilegio de la pobreza. Es decir, el derecho de su comunidad a no poseer absolutamente nada en común. Ni tierras, ni rentas, ni bienes materiales.
una insistencia radical en la total desposesión. Y obtuvo, por fin, el permiso papal para ello, justo antes de su muerte. Pero, detente un momento. ¿Por qué tanta insistencia en un privilegio tan extremo? ¿Por qué esta batalla épica contra la autoridad eclesiástica? ¿Era solo por seguir al pie de la letra el ideal de Francisco, o había algo más? Considera esto: si vivían en la pobreza más absoluta, si ya no poseían nada, ¿por qué era necesario un privilegio explícito para no tener nada? ¿No era eso ya su realidad? ¿O acaso esa lucha por el privilegio de la pobreza nos revela que, de alguna manera, la Iglesia intentaba normalizarlas, obligarlas a tener posesiones, a ser menos pobres de lo que Clara quería que fueran? Y si eso es así, si la Iglesia pensaba que necesitaban bienes para subsistir, ¿no indica que la pobreza cómoda que te planteo no era del todo impensable, que quizás sí había ciertas facilidades, ciertos apoyos que evitaban la verdadera, cruda indigencia que ella tanto anhelaba para su orden? Piensa en el poder de una mujer que, desde la nada material, desafía a una institución tan colosal como la Iglesia de Roma. No tenía ejércitos, no tenía oro, no tenía influencia política en el sentido tradicional. Su única arma era su convicción y su ejemplo. ¿Por qué tanta resistencia de la jerarquía? ¿Acaso temían el poder de una mujer que vivía sin nada, que predicaba con el ejemplo una pobreza que exponía la propia opulencia de la Iglesia? ¿O simplemente no entendían su visión, esa visión radical de una vida despojada que rompía con todos los esquemas conocidos? Clara de Asís, la dama pobre, se convirtió en la guardiana feroz de este ideal. No permitió que su comunidad tuviera nada propio. Si necesitaban algo, lo mendigaban. Si recibían donaciones, las compartían o las usaban de inmediato para lo esencial. Pero, de nuevo, la pregunta incómoda: ¿la mendicidad de una santa de buena cuna y con el apoyo de Francisco era la misma que la del mendigo sin nombre que moría de hambre en una esquina? No. La percepción, la dignidad, el apoyo, eran diferentes. Entonces, ¿fue San Damián un verdadero epicentro de la pobreza más absoluta, de la desposesión total, o un refugio donde la pobreza era practicada bajo un manto de respeto, sí, cierta protección indirecta? ¿Fue Clara una heroína de la miseria, o una mujer que, incluso en su radicalidad, se mantuvo en un escalón de privilegio gracias a su fama y a sus conexiones, aunque fueran espirituales? La línea es fina, amigo mío. Muy fina. Y para comprenderla mejor, debemos seguir desgranando las capas de esta fascinante historia. Sigue conmigo. Hasta ahora, hemos explorado la fuga dramática de Clara y la aparente contradicción de su pobreza cómoda en San Damián. Quizás estés pensando que, al fin y al cabo, su vida, aunque austera, distaba de la indigencia más brutal. Pero lo que te voy a contar ahora te mostrará una faceta de Clara que pocos conocen, una lucha que duró décadas y que revela la verdadera naturaleza de su radicalidad. Una batalla que la enfrentó, no al hambre ni al frío, sino al poder más formidable de su tiempo, la propia Iglesia. Imagina la escena. Las hermanas de San Damián, las damas pobres, vivían de la caridad, del trabajo de sus manos, de lo que buenamente les llegaba. No tenían propiedades, no poseían bienes en común. Este, te diré, era el ideal que Francisco había predicado y que Clara había abrazado con una fervorosa pasión. Pero para la Iglesia, para la burocracia romana, esto era inaceptable. Era un modelo insostenible, un desafío directo a siglos de tradición monástica. Las órdenes religiosas, desde siempre, habían poseído tierras, edificios, rentas que garantizaban su subsistencia. Era el orden establecido, la forma en que el sistema funcionaba. Una comunidad de mujeres, sin nada, dependiendo de la incertidumbre de la limosna, era una anomalía. Una anomalía que, si no se controlaba, podía sembrar el caos. Piensa en la mente de un cardenal del siglo XIII. Para él, una comunidad femenina que no poseía nada en común era una irresponsabilidad. ¿Quién se haría cargo de ellas si la caridad fallaba? ¿Quién las protegería? La Iglesia temía, y no sin razón desde su perspectiva,
que se convirtieran en una carga para la comunidad o peor aún, en una secta incontrolable. Así que, una y otra vez, a lo largo de décadas, la jerarquía intentó obligar a Clara y a sus hermanas a aceptar posesiones, a ser menos pobres. Les ofrecían propiedades, les sugerían aceptar rentas fijas, les proponían donaciones de tierras que generarían ingresos. Todo para garantizar su seguridad y su estabilidad. Y aquí viene lo polémico, lo que te hará ver a Clara con otros ojos, su resistencia. Su negativa tajante. Una y otra vez, Clara rechazó estas ofertas, estas ayudas bien intencionadas, pero que para ella eran una traición a su ideal. Se aferró con una tenacidad férrea, con una voluntad inquebrantable, a lo que ella llamó el privilegio de la pobreza. No era un capricho. Era una convicción tan profunda que estaba dispuesta a enfrentarse a papas, cardenales y obispos para defenderla. Ella quería el derecho de su orden a no poseer absolutamente nada. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué esta batalla tan encarnizada por algo que, para muchos, parecía una locura, una imprudencia? ¿Acaso temían el poder de una mujer que vivía sin nada, que predicaba con el ejemplo una pureza que exponía, sin quererlo, la propia opulencia y el poder terrenal acumulado por la Iglesia? Imagina la contradicción, una Iglesia inmensamente rica, con vastas propiedades y tesoros, pidiéndole a una pequeña comunidad de mujeres que aceptara bienes, mientras éstas insistían en vivir en la total desposesión. Esto era un espejo incómodo, ¿verdad? Una condena silenciosa. Piensa en el mensaje que Clara enviaba al mundo con su tenaz negativa, que la verdadera seguridad no residía en el oro ni en las tierras, sino en la fe, en la providencia divina. Que la verdadera libertad no era la que te daban las posesiones, sino la que te otorgaba el desapego total. Esto, para una institución que era al mismo tiempo un poder espiritual y temporal, era una amenaza ideológica. Si la gente común veía que una mujer, y luego cientos de mujeres, podían vivir sin nada y aún así florecer espiritualmente, ¿qué pasaría con la legitimidad de la vasta riqueza de la Iglesia? ¿No alentaría a otros a cuestionar sus propios privilegios, su propia acumulación de bienes? ¿O quizás, simplemente no entendían su visión? La mentalidad medieval, incluso la eclesiástica, estaba muy arraigada en la propiedad, en la seguridad material. Para ellos, la vida religiosa era un retiro del mundo, pero un retiro que venía con su propio sustento. La idea de una pobreza tan radical, tan absoluta, era ajena a su comprensión. Era una disrupción, un modelo tan nuevo y tan desafiante que les costaba encajarlo en sus esquemas mentales y jurídicos. No era maldad, quizás, sino incomprensión, sí, también una cuota de miedo a lo desconocido, a lo incontrolable. La tenacidad de Clara fue legendaria. Se dice que el Papa Gregorio IX, quien la admiraba profundamente, intentó convencerla. Le ofreció una bula papal que eximía a su orden de la obligación de tener propiedades. Pero Clara, astuta y firme, lo rechazó. ¿Por qué? Porque ella no quería una exención, un permiso temporal. Ella quería un privilegio, un derecho inalienable, una ley para su orden que garantizara que jamás podrían poseer nada. Quería que la pobreza no fuera una opción, sino el fundamento inamovible de su vida religiosa. Imagina la fuerza de carácter de esta mujer. Un papa, el vicario de Cristo en la tierra, le ofrecía una solución pragmática, y ella, una monja humilde, se negaba. ¿Qué tipo de convicción hay detrás de eso? No era una cuestión de comodidad, no era una cuestión de ser pobre pero protegida. Era una cuestión de principios, de llevar el ideal franciscano hasta sus últimas consecuencias, más allá incluso de lo que el propio Francisco, que era más flexible en algunos aspectos, había logrado para sus frailes. Ella fue la más pura, la más radical guardiana de la pobreza mendicante. Esta lucha por el privilegio de la pobreza duró 29 años. Desde el año 1228 hasta el 1253, el año de su muerte. Imagina una vida entera dedicada a defender un solo ideal. Una mujer, enferma, postrada en su lecho, dictando las últimas revisiones de su regla,
sabiendo que el Papa Inocencio IV, en su última visita, había cedido. La bula papal que concedía el privilegio de la pobreza llegó a San Damián justo 2 días antes de que ella muriera. Fue su victoria final, su legado más preciado. Pero, volvamos a la pregunta, ¿por qué era tan crucial este privilegio si ya vivían en la pobreza? Porque era el blindaje legal contra cualquier intento futuro de la Iglesia de forzarlas a acumular bienes. Era la garantía de que su radicalidad no sería diluida, que su ejemplo no sería suavizado. Era la manifestación de su poder, no el de las espadas o el oro, sino el poder de una convicción inquebrantable. El poder de la renuncia total. ¿Acaso esta obsesión por la pobreza absoluta era, en sí misma, una forma de ejercer control, de distinguirse, de crear una élite dentro de la vida religiosa, la élite de los verdaderamente pobres? ¿O era la culminación de una visión pura, inmaculada, de la fe? La tenacidad de Clara en esta batalla nos revela que la pobreza cómoda no era una opción para ella. Quería la pobreza pura, la más desnuda, la que no dependía de favores ni de concesiones. Ella quería que su orden no fuera una excepción tolerada, sino un modelo reconocido, una forma de vida validada por la máxima autoridad. Y es aquí donde te invito a reflexionar una vez más, ¿qué significa ser verdaderamente radical? ¿Es simplemente vivir sin nada, o es luchar con todas tus fuerzas para que ese sin nada sea reconocido, defendido y perpetuado contra un mundo que se empeña en ofrecerte la seguridad material? La batalla de Clara por el privilegio de la pobreza te muestra a una mujer con una fuerza interior descomunal, una estratega espiritual que no solo vivió su ideal, sino que luchó para que ese ideal pudiera vivir más allá de ella. Pero, ¿fue esa lucha una muestra de humildad o de una férrea voluntad de poder espiritual? La pregunta sigue abierta. Y para responderla, necesitamos entender la verdadera naturaleza de su poder. Hemos recorrido un camino sinuoso, desde la cuna de oro de Clara hasta su férrea batalla por el privilegio de la pobreza. Quizás ahora estés convencido de que su radicalidad era auténtica, una fuerza imparable. Pero aún hay una capa más que debemos pelar, una que te hará cuestionar la esencia misma de lo que entendemos por humildad y poder. Porque si bien la imagen de Clara es la de la obediencia y el servicio, te propongo que cada uno de sus actos, aparentemente sencillos y devotos, escondía un desafío mucho más profundo a la sociedad que la rodeaba. Imagina la vida diaria en el convento de San Damián. Olvídate de los frescos y las vidrieras suntuosas de otros monasterios. Aquí, el trabajo era constante, las manos siempre ocupadas. Las hermanas cocinaban, limpiaban, cultivaban un pequeño huerto. Y Clara, la abadesa, la líder, no era una figura que dirigía desde la distancia, sentada en una silla alta. No. Ella era la primera en arremangarse. Ella era quien, con sus propias manos, se dedicaba a las tareas más humildes, las más desagradables. Piensa en ella, la hija de Favarone o Freduccio, la que una vez tuvo sirvientes para cada una de sus necesidades, ahora lavando los pies de las hermanas enfermas. No de cualquier hermana, sino de aquellas que padecían las enfermedades más repulsivas de la época, las que aterrorizaban a la gente común. Esos pies, quizás llagados, sucios, dolorosos. Y Clara, con delicadeza, los limpiaba, los besaba. O imagínala sirviendo la comida más básica, asegurándose de que cada hermana tuviera su porción, incluso si eso significaba que ella, la abadesa, se quedaba con la más pequeña o la menos apetitosa. También se nos cuenta cómo ella se levantaba por la noche, en medio de la oscuridad y el frío del convento, para atender a las hermanas que gemían con fiebre, o para acomodar la manta de alguna que tiritaba de frío. Estos son actos de servicio puro, de una entrega que parece no buscar nada a cambio. Su humildad era legendaria. Se vestía con los hábitos más toscos y gastados, no permitía privilegios especiales para sí misma, incluso cuando su cuerpo, debilitado por la enfermedad y las mortificaciones, clamaba por un mínimo de confort. Pero, ¿era solo humildad, amigo mío? ¿Era simplemente la expresión de una piedad profunda y sincera? Oh, permíteme ser un poco más provocador. Había un desafío silencioso,
pero devastadoramente efectivo, a la opulencia y a la jerarquía de la época en cada uno de sus gestos? Considera el contexto. El siglo XIII era una época donde el estatus, la riqueza y el poder se exhibían sin pudor. Los nobles vivían en castillos, los obispos en palacios, con sus propias cocinas, sus propios lujos. El servicio, la limpieza, el cuidado de los enfermos, eran tareas para los sirvientes, para los de abajo. Y aquí tienes a una mujer de la más alta cuna, haciendo justamente lo contrario. No solo predicando la pobreza, sino viviendo una humildad tan radical que rozaba lo subversivo. Lavando pies, sirviendo comida, atendiendo a los leprosos. ¿Qué mensaje enviaba esto a la sociedad? Un mensaje demoledor, que la verdadera nobleza no residía en el linaje o en el oro, sino en el servicio. Que la verdadera grandeza no se encontraba en la dominación, sino en la abnegación. Piénsalo así. Si un rey se pone a limpiar retretes o un obispo a lavar la ropa de los enfermos, ¿qué impacto tendría en tu percepción de ellos? Sería chocante, desestabilizador, ¿verdad? Y ese era, en esencia, el impacto de Clara. Cada acto de humildad, cada negación de su propio estatus, era una bofetada al rostro de una sociedad obsesionada con la riqueza material y la exhibición de poder. Era una forma de decir: vuestra riqueza es una ilusión. Vuestro poder, una cárcel. La verdadera libertad está en la renuncia, la verdadera dignidad en el servicio. Fue, entonces, su pobreza su mayor arma, o su mayor vulnerabilidad. Si era una vulnerabilidad, no lo parecía. La Iglesia intentó protegerla de esa vulnerabilidad, ofreciéndole posesiones. Ella se negó. Porque entendió que esa aparente vulnerabilidad era, en realidad, su mayor fortaleza. Una mujer sin nada que perder, sin propiedades que defender, sin lujos que mantener, ¿cómo podía ser corrompida? ¿Cómo podía ser comprada o intimidada? Ella era invulnerable a las presiones del mundo, porque el mundo no tenía nada que quitarle. Esta es la paradoja del poder de la humildad. Cuando no posees nada, te vuelves inmensamente poderoso. Porque tu influencia no se basa en la fuerza bruta, sino en la pureza de tu ejemplo. Si Clara hubiera vivido en un convento rico, aunque fuera piadosa, su mensaje de pobreza habría sido, como mínimo, contradictorio. Pero su vida, desnuda de todo lujo y adornada solo por el servicio, era una demostración viviente de su evangelio. Era su mayor arma, no una espada, sino una convicción tan profunda que desarmaba a los poderosos. Se cuenta que cuando el cardenal Ugolino, luego Papa Gregorio IX, la visitaba, se admiraba de su austeridad. Le pedía que comiera algo más, que descansara. Pero ella se negaba, aferrada a su radicalidad. Esta persistencia en la humildad y la pobreza, ¿era solo una obediencia ciega a un ideal, o era también una sutil pero efectiva forma de mantener a raya a la jerarquía, de recordarles su propio alejamiento del ideal evangélico? Cuando un cardenal se siente incómodo ante la pobreza de una monja, ¿quién tiene el verdadero poder en esa habitación? No olvidemos que la humildad, en manos de una persona con convicciones férreas, puede ser una herramienta increíblemente poderosa para la reforma. Clara no necesitaba gritar para ser escuchada. Su vida misma era un sermón, un desafío silencioso. Cada remiendo en su hábito, cada tarea humilde que realizaba, cada acto de servicio a los más despreciados, era una condena implícita a la opulencia de su tiempo y de la propia Iglesia. No era un acto de protesta violenta, sino de resistencia pasiva, pero con una fuerza moral arrolladora. La gente de Asís, y más allá, la admiraba. La veían como una verdadera santa, no a pesar de su origen noble, sino precisamente porque, habiendo nacido en él, había elegido el camino opuesto con una coherencia asombrosa. Y esa admiración popular, esa devoción, no le otorgaba un poder social, una influencia que iba más allá de cualquier riqueza material. Las donaciones llegaban a San Damián no solo por caridad, sino por el deseo de asociarse con la pureza y la santidad que Clara encarnaba. Ella no pedía, pero su ejemplo atraía. Entonces,
¿Fue la humildad de Clara solo una virtud personal o una estrategia maestra, un arma silenciosa en su batalla por la pobreza absoluta y la reforma de la Iglesia? ¿Fue su pobreza, su despojo total, lo que la hizo vulnerable a las penurias, o lo que la hizo invencible ante las tentaciones y las presiones del mundo? Te dejo con esta profunda reflexión. Porque la respuesta a estas preguntas no solo define a Santa Clara, sino que nos obliga a repensar qué es verdaderamente el poder y dónde reside la auténtica fortaleza. Y en el próximo capítulo, veremos cómo esa aparente vulnerabilidad se manifestó en el momento más crítico. Hemos explorado la compleja danza entre la pobreza y el poder en la vida de Clara, y cómo su aparente humildad era, en realidad, un arma sutil y devastadora. Ahora, prepárate para un capítulo que te dejará perplejo, un evento tan extraordinario que muchos lo consideran un milagro incuestionable. Pero yo te invito a mirar más allá de lo sobrenatural, a desentrañar si lo que ocurrió fue solo la intervención divina o la manifestación suprema de un tipo de fortaleza que pocos comprenden. Un tipo de poder que nace, precisamente, de la más absoluta desposesión. Imagina la situación, es el año 1240. Asís está bajo asedio. No por un ejército cristiano rival, no por bandidos locales, sino por una fuerza que sembraba el terror por toda Europa, los sarracenos. Estos guerreros, feroces y sin piedad, aliados del emperador Federico II, habían escalado las murallas de la ciudad, se habían infiltrado y estaban sembrando el pánico, saqueando y matando sin distinción. El caos reinaba. La gente gritaba. El miedo era palpable. Y en medio de este infierno terrenal, una parte de esa horda sarracena se dirige directamente hacia el convento de San Damián. Un convento vulnerable, sin murallas defensivas significativas, habitado por mujeres, monjas, que no tenían armas, ni soldados, ni forma alguna de defenderse. Imagina el terror que debió apoderarse de las hermanas al escuchar los gritos de los invasores, al ver sus rostros fieros, sus armas desenvainadas, aproximándose a la pequeña y modesta puerta del claustro. El pánico. La desesperación. La certeza de que el final había llegado. Pero aquí entra Clara. Ella, postrada en su lecho, gravemente enferma, apenas capaz de levantarse, no sucumbe al miedo. En lugar de esconderse, en lugar de resignarse, pide a las hermanas que la ayuden a levantarse. Les pide que la lleven a la puerta del refectorio, esa pequeña entrada que los sarracenos estaban a punto de derribar. Y lo que sucede a continuación es lo que ha pasado a la historia como el famoso milagro de la Eucaristía. Clara pide que le traigan el ostensorio, esa custodia que contiene la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Las hermanas se lo acercan. Ella lo toma en sus manos temblorosas, pero firmes. Y, con una fe inquebrantable, se planta frente a la puerta, cara a cara con los invasores. La historia dice que, al mostrarles la Eucaristía, una luz cegadora brotó del ostensorio, o que una voz potente, divina, resonó en los oídos de los sarracenos. Lo cierto es que, de repente, los invasores se vieron obligados a retroceder. Un pánico inexplicable los invadió. Huyeron. El convento de San Damián se salvó. Un milagro, sí. Indudablemente. Así es como se nos ha contado, y así es como lo ven los creyentes. Un acto de fe que mueve montañas, que detiene ejércitos. Pero, permíteme que te haga una pregunta incómoda, una que va más allá de lo divino. ¿Fue solo un acto de fe, o también la demostración suprema de que la verdadera fortaleza no reside en las murallas, ni en los ejércitos, ni en las espadas, sino en la convicción inquebrantable de una mujer que no tenía nada que perder, excepto su fe? Piensa en el simbolismo. Una mujer, enferma, desarmada, sin fortuna, sin poder militar. Frente a ella, guerreros armados hasta los dientes, brutales, acostumbrados a la victoria. Pero ella no tiene miedo. ¿Por qué? Porque lo ha entregado todo. No tiene propiedades que saquear. No tiene riquezas que robar. No tiene vida cómoda que perder, pues ya la ha renunciado. La única cosa que posee, lo más valioso para ella, es su fe. Y es precisamente eso lo que expone, lo que defiende.
Cuando no tienes nada material, cuando has despojado tu vida de todas las ataduras terrenales, te vuelves increíblemente libre. La pobreza radical que Clara abrazó y defendió, no era una carga, era su escudo, su superpoder. ¿Qué podía quitarle un sarraceno a una mujer que voluntariamente ya no poseía nada? ¿Con qué podía amenazarla? ¿Con despojarla de lo que ya no tenía? Esa pobreza como libertad la hacía invulnerable a las tácticas de intimidación, a la codicia, a la violencia material. Imagina la psicología de ese momento. Los sarracenos esperaban encontrar resistencia armada, al menos, mujeres asustadas rogando por sus vidas. Lo que encontraron fue a una figura frágil, pero con una autoridad inquebrantable en su mirada, que les ofrecía no un desafío bélico, sino algo espiritual, un símbolo de lo sagrado. Es posible que no entendieran lo que veían. Es posible que el arrojo de Clara, su ausencia total de miedo, fuera tan desconcertante, tan antinatural para ellos, que los desorientara, que los hiciera dudar. Una mujer tan vulnerable físicamente y a la vez tan absolutamente intrépida debe haberles parecido algo fuera de lo común, quizás incluso sobrenatural. ¿Fue el poder de Dios, o el poder de una convicción tan inquebrantable que proyectaba una fuerza que superaba cualquier arma? ¿Y si el milagro no fue solo la luz o la voz divina, sino la transformación interior de Clara, que, al haber renunciado a todo, encontró una fuente de valor ilimitada? Su fe no era una mera creencia, era su identidad, su única posesión. Y al no tener nada más que proteger, pudo defender esa fe con una audacia que aterrorizó a sus enemigos. Este episodio, más allá de la interpretación religiosa, nos muestra la culminación de la filosofía de vida de Clara, la pobreza no como carencia, sino como empoderamiento. Cuando eliminas todas las distracciones materiales, todas las preocupaciones por lo que tienes y lo que podrías perder, tu mente y tu espíritu se liberan para enfocarse en lo esencial. Para Clara, lo esencial era Dios, y su relación con Él se convirtió en su única defensa, su única arma. No tenía murallas. No tenía ejércitos. Pero tenía una fe y una convicción forjadas en la desposesión total. Una convicción que le permitía mirar a la muerte a los ojos sin parpadear. Y ese es un poder que ningún ejército puede comprar, que ninguna muralla puede contener. La historia del milagro de la Eucaristía en San Damián no es solo un relato de intervención divina, es una poderosa metáfora sobre cómo la verdadera fortaleza puede surgir de la aparente debilidad, cómo la ausencia de posesiones puede conferir una libertad y una valentía inigualables. La pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si nosotros también nos despojáramos de lo que nos ata, de lo que nos da seguridad, en el fondo, nos hace vulnerables a perderlo? ¿Encontraríamos esa misma fuerza inquebrantable que Clara demostró en el umbral de la muerte? Su vida, y particularmente este episodio, te invita a reflexionar sobre tus propias seguridades, sobre tus propias posesiones. ¿Te hacen más fuerte o te hacen más débil, más susceptible al miedo? Clara te diría que la verdadera libertad y el verdadero poder están en la nada. Y en el próximo capítulo, veremos cómo esta verdad se perpetuó, y si realmente el mundo aprendió la lección de su radicalidad. Hemos llegado a un punto crucial en la historia de Clara de Asís. Ha sido testigo de su noble cuna, su audaz escape, su férrea defensa de la pobreza y su inquebrantable fe frente al peligro. Pero la pregunta que ahora te acecha es vital: ¿qué pasó después de su muerte? ¿Fue su visión de la pobreza radical un destello fugaz, o se convirtió en una luz que perduraría a través de los siglos? Y, lo más importante, ¿su legado fue honrado en su pureza original, o se diluyó, se comprometió, se adaptó de tal manera que apenas reconocería su propia creación? Imagina el pequeño convento de San Damián, donde Clara vivió y murió. A su fallecimiento, en el año 1253, el dolor y la admiración eran inmensos. No solo en Asís, sino en toda la cristiandad. Su fama de santidad se había extendido como la pólvora. Pero su muerte planteó un desafío inmenso: ¿cómo mantener vivo un ideal tan extremo sin la presencia carismática y la tenacidad indomable de su fundadora? Lo que ocurrió a continuación fue asombroso.
La Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, conocidas hoy como las Clarisas, se expandió con una velocidad sorprendente. Fundaciones brotaron por toda Europa, Italia, Francia, España, Alemania. Mujeres de todas las clases sociales, pero especialmente de la nobleza, atraídas por el radicalismo de Clara, por la promesa de una vida de total despojo y profunda espiritualidad, decidieron unirse a esta nueva forma de vida religiosa. Piensa en el atractivo de este mensaje en una época de grandes desigualdades y de una iglesia a menudo criticada por su riqueza. La visión de Clara ofrecía una alternativa, un camino hacia la pureza que resonaba en muchos corazones. Y con la expansión, la regla que Clara había luchado tanto por obtener, esa que garantizaba el privilegio de la pobreza, se convirtió en el faro, el modelo a seguir. Esa regla, que era la primera escrita por una mujer en la historia de la Iglesia, dictaba la vida de las monjas en absoluta pobreza, sin posesiones, viviendo únicamente de la caridad y el trabajo manual. Era una declaración, no solo de fe, sino de un profundo rechazo al materialismo. Pero aquí viene la parte incómoda, la que te hará reflexionar. Después de su muerte, ¿su legado de pobreza radical fue honrado fielmente o se diluyó con el tiempo, se fue suavizando, se fue adaptando a las realidades y presiones de los siglos venideros? Verás, mantener una pobreza tan absoluta en comunidades cada vez más grandes y extendidas era un reto hercúleo. La Iglesia, una vez más, entró en escena, y no siempre con la intención de preservar la radicalidad de Clara. Con el paso de los años, surgieron diferentes ramas de la orden. Algunas comunidades clarisas, presionadas por obispos locales, por las necesidades prácticas o por la propia dificultad de subsistencia, empezaron a aceptar propiedades, a tener rentas fijas. Lo que Clara había peleado hasta su último aliento, el privilegio de la pobreza que garantizaba la ausencia de bienes, comenzó a ser, en algunos lugares, una excepción más que la norma. Algunas órdenes se volvieron urbanas, con conventos en ciudades, y la caridad que recibían era más constante, lo que podía hacer la vida menos precaria. Pero, ¿era esa la pobreza de San Damián? Te pregunto, ¿acaso la Iglesia, en su sabiduría práctica y su deseo de estabilidad, traicionó el espíritu de Clara al proteger a sus hijas de la dureza extrema de su ideal? ¿O simplemente se vio obligada a reconocer que la visión de Clara era tan radical que resultaba casi insostenible en el tiempo y a gran escala? ¿Fue un compromiso necesario para la supervivencia de la orden o una erosión gradual de su esencia más pura? El debate sigue abierto, y las opiniones, te aseguro, son apasionadas. Piensa en la ironía. Clara luchó para que la pobreza fuera un derecho inalienable, una ley para su orden. Pero la historia nos muestra que, incluso con esa ley, la interpretación y la aplicación de la pobreza variaron inmensamente. Surgieron ramas como las clarisas urbanistas, que sí tenían bienes, y otras que mantenían la más estricta observancia, como las clarisas coletinas. ¿Qué te dice esto? Que incluso el ideal más puro es susceptible a la interpretación humana, a la conveniencia, a la adaptación. La luz que Clara quería que brillara, se refractó en 1000 colores diferentes, perdiendo parte de su intensidad original. Hoy, en el siglo XXI, las clarisas siguen existiendo en todo el mundo. Monjas de clausura, dedicadas a la oración y al trabajo. Algunas comunidades viven con una pobreza muy austera, otras, quizás, con una mayor seguridad material. Pero, ¿estamos hoy más cerca o más lejos de comprender la verdadera luz que ella quería que brillara? En un mundo obsesionado con la acumulación, con la posesión, con la ostentación de la riqueza, el mensaje de Clara resuena con una fuerza casi anacrónica. Pero es precisamente en esa anacronía donde reside su relevancia más polémica. Su mensaje, si lo miras de cerca, no es solo sobre renunciar a cosas materiales. Es sobre la liberación del espíritu de las ataduras del consumo, del estatus, de las expectativas sociales. En una era donde las redes sociales nos empujan a exhibir constantemente lo que tenemos, a compararnos, a vivir una vida de apariencias, Clara de Asís nos invita a un retiro radical. A despojarnos no solo de la ropa cara,
sino de la necesidad de aprobación, de la ansiedad por acumular. ¿Qué nos diría Clara hoy, si pudiera ver nuestro mundo? ¿Nos reprocharía nuestra opulencia, nuestra esclavitud a las posesiones? ¿O nos invitaría a encontrar esa misma libertad que ella descubrió en la nada, en el vacío de lo material? Su vida fue una crítica viviente a la riqueza acumulada, ya fuera por los individuos o por las instituciones. Y esa crítica, aunque no verbalizada con gritos, es más potente hoy que nunca. Su legado no es una reliquia del pasado. Es un espejo incómodo que nos pone delante la pregunta: ¿cuánto de lo que poseemos realmente necesitamos? ¿Cuánto nos libera y cuánto nos encadena? La luz de Clara, esa que brilló en la pobreza más absoluta, nos interpela directamente. ¿Estamos tan ocupados persiguiendo la riqueza que hemos olvidado lo que significa ser verdaderamente ricos, no en bienes, sino en espíritu y en libertad? ¿O su mensaje es tan utópico que es imposible de aplicar en nuestro tiempo, una reliquia de una era más simple o de una fe más extrema? La influencia de su regla y de su vida ha sido innegable. Ha inspirado a innumerables almas a buscar una forma de vida más auténtica, más despojada. Pero la pregunta crucial persiste: ¿la hemos comprendido en su esencia más pura, o la hemos adaptado, dulcificado, para que sea más palatable para nuestras vidas cómodas? ¿Estamos hoy más cerca de la verdadera pobreza radical, o cada vez más lejos, envueltos en la ilusión de que más es siempre mejor? Y si es así, ¿qué hemos perdido en el camino? Este es el dilema del legado de Clara. Un ideal tan alto que a veces parece inalcanzable, y que, para muchos, se ha convertido en una mera sombra de su esplendor original. Pero, ¿y si esa dilución no fuera una debilidad, sino una prueba de la inquebrantable fuerza del ideal, que incluso en su adaptación, sigue iluminando el camino para aquellos que buscan algo más allá de lo material? En el próximo capítulo, te invito a atreverte a considerar la respuesta final a la gran pregunta que ha impulsado este viaje: ¿fue Clara una hipócrita, o la verdadera luz que nació de la más absoluta desposesión? Hemos llegado al final de nuestro viaje, a la culminación de esta intensa exploración sobre la vida de Santa Clara de Asís. Hemos desnudado su historia de idealizaciones, hemos cuestionado las narrativas edulcoradas y hemos desafiado la cómoda imagen que a menudo se nos presenta. Te planteé una pregunta incómoda al principio: ¿fue Clara de Asís la mayor hipócrita de la historia de la Iglesia, una mujer que predicó la pobreza mientras vivía rodeada de privilegios? ¿Has visto su cuna de oro, su escape audaz, su lucha incansable por el privilegio de la pobreza, su singular humildad y hasta su asombroso enfrentamiento contra los sarracenos? Ahora es el momento de la verdad, de atar los cabos sueltos y de ofrecer una respuesta final a esa provocadora cuestión que te ha acompañado a lo largo de este vídeo. Después de todo lo que hemos analizado, permíteme decirte con toda claridad: Clara de Asís no fue una hipócrita. En absoluto. La idea de que su origen noble o la protección inicial que recibió la descalifican para ser un faro de la pobreza es, en sí misma, una simplificación peligrosa. Es una falacia que ignora la inmensa fuerza de voluntad y la visión profética que animaron cada uno de sus pasos. Piensa en el desafío radical que representó su vida. Ella nació en un mundo donde el estatus y la riqueza eran las métricas supremas del valor humano. Se esperaba que consolidara su posición, que perpetuara la riqueza de su linaje a través de un matrimonio ventajoso. Tenía todo para ser alguien en los términos del mundo. Pero Clara eligió el camino opuesto. Y esa elección, precisamente porque venía de alguien que lo tenía todo, es lo que la hace tan poderosa y, a la vez, tan subversiva. Ella no abrazó la pobreza por necesidad, como la inmensa mayoría de la gente de su tiempo. Ella la abrazó por convicción, por una llamada interior tan fuerte que dinamitó todas las expectativas que la sociedad y su propia familia habían depositado en ella. No fue un acto de rebeldía vacía, sino una búsqueda desesperada de una verdad más profunda, una conexión con lo divino que el lujo y la opulencia no podían ofrecerle. Clara fue una visionaria. Una mujer que vio más allá de las apariencias, más allá de la acumulación material como fuente de felicidad o seguridad. Su vida no fue una contradicción,
sino una demostración viviente de que la verdadera riqueza reside en el despojamiento, en la libertad de no poseer nada, en la capacidad de depender enteramente de algo más grande que uno mismo. Ella defendió esa forma de vida con una radicalidad inaudita, enfrentándose a su propia familia, a las normas sociales, y sí, incluso a la poderosa jerarquía eclesiástica. Su lucha por el privilegio de la pobreza no fue el capricho de una monja, sino la tenaz defensa de un ideal que desafiaba fundamentalmente las normas de su tiempo y, atrévete a pensarlo, las normas de las nuestras. Imagina su tenacidad. Décadas de batallar para que su orden pudiera ser legalmente reconocida en su total desposesión. Esto no es el comportamiento de alguien que busca comodidad, sino de alguien que tiene una visión tan clara y tan absoluta que está dispuesta a sacrificarlo todo, incluso la aparente seguridad, para mantenerla. La Iglesia quería que sus monjas tuvieran bienes para protegerlas, para estabilizarlas. Pero Clara entendió que esa protección era una cadena, que esa seguridad era una ilusión que ataba el espíritu. Ella sabía que la verdadera libertad y la verdadera fortaleza venían de no tener nada que perder, excepto la fe. Esa es la verdadera luz que brilló en la pobreza más absoluta de Santa Clara de Asís. Una luz que no es un brillo superficial, sino un fuego interior forjado en la renuncia consciente, en la elección deliberada de una vida que a muchos les parecería una miseria, pero que para ella era la plenitud. Su humildad no fue sumisión, sino una estrategia maestra de poder espiritual, un desafío silencioso a la opulencia que la rodeaba. Cada acto de servicio, cada negación de sí misma, era una afirmación contundente de un orden de valores radicalmente diferente. Ella encarnaba la idea de que lo pequeño puede ser inmensamente poderoso, que la fragilidad aparente puede ocultar una fortaleza inquebrantable. Piénsalo bien. Su pobreza no era una carencia, sino una forma de empoderamiento. Cuando no posees nada, no puedes ser comprado. Cuando no tienes bienes, no puedes ser saqueado. Cuando tu seguridad no depende de lo material, te vuelves inmune a las amenazas del mundo. El milagro de la Eucaristía no fue solo un evento divino, fue la manifestación culminante de este principio. Fue una mujer sin defensas mundanas que, al enfrentarse a una amenaza brutal, recurrió a su única y verdadera posesión, su fe y su convicción en la fuerza de la nada material. Y esa convicción desarmó al enemigo. El legado de Clara, la Orden de las Clarisas, ha fluctuado a lo largo de los siglos. Ha habido momentos de estricta observancia de su regla y momentos de mayor flexibilidad. Esto no diluye su visión, sino que subraya lo revolucionaria y desafiante que fue. Su ideal era tan alto que, para muchos, resultaba inalcanzable de mantener en su pureza original a lo largo del tiempo y la geografía. Pero el hecho de que su regla, esa regla de la pobreza absoluta, fuera finalmente aprobada por el Papa justo antes de su muerte, es un testimonio de la fuerza de su espíritu y de la trascendencia de su mensaje. Fue una victoria pírrica para ella, pero una victoria que selló su visión para la posteridad. Ahora, amigo mío, te invito a llevar esta reflexión a tu propia vida, a tu propio tiempo. En un mundo que te bombardea constantemente con mensajes de consumo, de acumulación, de más es mejor, la figura de Santa Clara de Asís se alza como una provocación. Una provocación necesaria. Te pregunto, ¿y si la verdadera riqueza no fuera acumular, sino despojarse? Piensa en la cantidad de cosas que poseemos, que nos dan una falsa sensación de seguridad, pero que al mismo tiempo nos atan, nos preocupan, nos exigen tiempo y energía para mantenerlas, protegerlas o incluso para adquirirlas. ¿Y si la libertad que tanto anhelamos no se encuentra en tener más, sino en la capacidad de vivir con menos? ¿Y si la verdadera felicidad no está en el siguiente objeto brillante, sino en el espacio que se crea cuando te liberas de las ataduras materiales? ¿Y si la luz más brillante naciera precisamente de la más absoluta pobreza, como la de Santa Clara de Asís? No hablo de pobreza como miseria forzada, sino de pobreza como una elección consciente, una decisión liberadora. La luz de Clara no era el brillo del oro, sino el fulgor de un espíritu libre, sin cadenas, capaz de ver la belleza en lo simple, la fuerza en la renuncia. Su vida te desafía.
Te desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar tus propias prioridades. Te invita a considerar que quizás hemos malinterpretado la naturaleza de la riqueza y el poder. Que el verdadero poder no reside en lo que controlamos, sino en lo que somos capaces de soltar. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz interior que solo el desapego puede ofrecer. Te animo a que no te quedes solo con este video. Investiga más sobre Santa Clara de Asís. Lee su regla. Reflexiona sobre su vida. ¿Qué significado tiene para ti, en tu propia existencia, el concepto de pobreza radical y de humildad poderosa? Deja que la luz de esta mujer, que brilló desde la aparente oscuridad de la nada, ilumine tu propia búsqueda de propósito y libertad. ¿Estás dispuesto a considerar que, quizás, para ver esa luz, primero debes atreverte a mirar en la oscuridad de tu propio despojo? La respuesta, como siempre, está en ti.